Buenas tardes, queremos darle la bienvenida a todos ustedes, nuestros televidentes, al noticiero más importante de Colombia, Noticias NPM. Aquí encontrarán varias secciones como la biología, tecnología informática, otras secciones como ciencias sociales y política. Y van a ver muchas secciones más que les gustará muchísimo. Quédense y esperen lo que se viene. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este noticiero N.NA. Mucho gusto, mi nombre es Nicolás Hernández y les voy a acompañar en el día de hoy como el presentador de este noticiero. Hoy vamos a tener una temática muy importante en esta sección. Vamos a hablar acerca del problema de las redes sociales, acerca de algo mayormente conocido como el ciberbullying. Para eso tenemos a nuestros 5 periodistas distribuidos en ciudades diferentes. Empecemos con nuestro periodista Juan Diego Ponce de León, quien va a entrevistar a su señora madre. Juan Diego. A continuación, mi madre para presentar un punto de vista más a futuro, que ella pues ha tenido cierto manejo de las redes sociales. Entonces, madre, ¿qué opinas de las redes sociales? Bueno, la herramienta como tal, excelente, o sea, es maravilloso. Lo malo es el mal uso que se ha hecho de estas redes sociales, porque la verdad vemos en las redes sociales cosas, cosas a veces muy desagradables, cosas que no deberían estar ahí. Pues eso es como lo malo de eso, que no lo utilizamos de la mejor manera, como debe utilizarse una herramienta tan buena como esta, sino que hacemos mal uso de la herramienta. Bueno, ¿qué mejorarías tú de las redes sociales? Bueno, eso es muy difícil. Pues la idea es como lo que te estaba diciendo, amor, sacar como todas estas, las informaciones falsas, las cosas que no nos sirven a nosotros como seres humanos, que no deberían estar ahí, ciertos, a veces como comentarios, mensajes, no, solamente debería utilizarse como una herramienta de buena información, de trabajo, de noticias, de búsqueda de cosas cuando necesitamos, y nunca para hacer el mal, nunca para dañar a una persona, nunca para hacernos daño entre nosotros. Bueno, ¿y cuál es tu opinión acerca del ciberacoso? Ay, no, terrible. Eso es lo último. O sea, yo creo que más que todo es como falta de educación de una persona, porque cuando una persona no tiene educación, y no lo digo por títulos o porque no, porque es que la educación, tu educación no está en cuántos títulos tengas colgados en la pared de tu casa, la educación es en tus valores. Entonces, esas personas que se encargan de hacer todo este tema del ciberacoso, obviamente son personas sin valores, sin moral, sin respeto hacia sí mismos y pues por supuesto hacia los demás. Entonces aquí es donde vemos estas cosas. No, terrible, fatal, es algo que en eso sí deberíamos hacer como campaña, prohibir, no de ninguna manera patrocinar estas cosas. ¿Qué harías tú para cambiar el ciberacoso en las redes sociales? ¿Qué haría yo? Bueno, de pronto como a veces decir que no a los mensajes
que hacen como de doble sentido, como obviamente no apoyando esas cosas, eh, colocando en las redes que de pronto hay personas malintencionadas haciendo esto, que por favor no las apoyemos. Es la única manera. Mamá, muchas gracias por la entrevista. De nada. Muy bien, Juan Diego. Bueno, ahora vamos a Medellín, en el lugar de la noticia, con Pablo Huertas, quien está con una de las doctoras más importantes de nuestro país. Vamos con usted, Pablo. ¿Qué opinas acerca de las redes sociales? Bueno, las redes sociales son medios de comunicación que permiten la interconexión y la inmediatez de la información. Creo que sin duda es lo primero en lo que uno piensa cuando dicen mundo globalizado. Con muchas potencialidades, sí, porque le permiten a uno acercarse a la realidad y a las condiciones materiales de existencia de las personas que se encuentran en el otro lado del mundo, pero muy perjudiciales en la medida en que parecieran distanciarla a una de su propio entorno. ¿Cómo mejorarías tú las redes sociales? Bueno, ese es un asunto que compete tanto a la esfera privada como a la esfera pública, es decir, los particulares deben ser responsables del contenido que publican, de la carga valorativa que tiene cada cosa, del mensaje que difunden, responsables respecto del público que los consume, y por otro lado el Estado y las mismas corporaciones deben ser más severos fiscalizadores en asuntos como las fake news, la pornografía, las apologías al odio, incluso en asuntos relacionados con las ventas en línea, entre otros. ¿Sabes tú qué es el ciberacoso? El ciberacoso es una modalidad de hostigamiento que tiene la finalidad de intimidar o constreñir a una persona o a un grupo de personas por muchas razones y mediante el ataque personal o la divulgación o la amenaza de divulgación de información falsa o de información confidencial, por supuesto a través de recursos o medios tecnológicos. ¿Qué propones tú para contrarrestar el ciberacoso? Bueno, yo considero que lo más importante es brindar una educación integral para que las personas sepan las repercusiones del ciberacoso, que son realmente importantes. Y como toda educación comienza desde casa, debe dársele a los niños y a los jóvenes la oportunidad y la confianza para que manifiesten lo que les sucede. Porque no debe restringírsele el acceso tan libre y debe modificarse esa relación que se ha convertido en una relación casi secreta que tienen los menores sobre sus recursos tecnológicos. Debe instarse a las instituciones educativas para que tengan canales de atención, de apoyo y de ayuda en estos asuntos y para que muestren en últimas el ciberacoso como el delito que es. Los canales institucionales oficiales de denuncia, por otro lado, deben estar lo suficientemente robustecidos para que brinden garantías de satisfacción con la víctima y no garantías de impunidad con el victimario. Bueno, muy bien, gracias por la entrevista, doctora. Ahora desde la ciudad de Barranquilla nos llegan dos entrevistas bastante significativas. La primera va con nuestro periodista Edwin Camilo Pérez Tarazona y la segunda va con nuestro periodista José Miguel Móvil Jaimes. Cuéntenos, Edwin. Muy buenas noches, señora Caterine. Buenas noches, Camilo. Para el noticiero de hoy de filosofía, ética y religión, te vamos a hacer un par de preguntas. Bueno, primera pregunta. Desde tu opinión personal, ¿qué perspectiva tienes de las redes sociales? Mi perspectiva personal es que las redes sociales en estos momentos han sido de gran utilidad, han conectado muy bien al mundo, nos estamos comunicando de una manera que jamás nos imaginamos, ha sido demasiado eficiente, se ha podido avanzar en cuanto a muchos temas se trata. Me parece que tiene muy buenas utilidades, es muy útil. También tiene sus contras, así como tiene sus pros, tiene sus contras. Entonces, a veces hay cosas que se han ido descarrilando como de todo lo que conlleva eso, pero sí estoy de acuerdo y me gustan las redes sociales. Pero en general todo el ciberbullying, si pudieras solucionarlos, ¿cómo lo harías? ¿En general? En general.
Ay, Dios mío, en general como un sacudón de la sociedad, es como, si me preguntaran a mí yo qué podría hacer desde mi casa, como un bloqueo, yo siempre lo he dicho, como un bloqueo, cómo es que un niño tiene acceso a tantas cosas ahorita horribles y por eso es que se han presentado lamentablemente tantas cosas tristes y tantos problemas, bueno, de bullying, de maltrato, de trata de blancas, de infinidad de cosas tremendas que se han visto por internet. Bueno, mami. Buenas tardes, queridos compañeros. Vengo a presentarles una pequeña entrevista a mi vecino Santiago Bermúdez y continuamos con las preguntas. Primera pregunta, desde tu opinión personal, ¿qué perspectiva tienes de las redes sociales? Bueno, las redes sociales son un medio de transmisión e ideas y pensamientos de las personas. Segunda pregunta, si tuvieras la oportunidad de cambiar algunos aspectos de las redes sociales, ¿cuáles mejorarías? Pues para mí que mejoren las políticas de seguridad y las políticas de privacidad. Tercera pregunta, ¿has escuchado en algún momento hablar sobre el ciberacoso? Sí. Cuarta y última pregunta, ¿cómo combatirías el acoso en las redes sociales? Pues yo creo que colocando más restricciones para la información personal de las personas. Muchas gracias. Esta entrevista concluye con mi amigo Santiago. Muy bien, y terminamos esta sección con las entrevistas en San Andrés Islas y Chocó, con nuestro periodista número 1, John Michael Gutiérrez, y su compañero José David Arenas Millán. Cuéntenos, ¿cómo van con estas entrevistas, José David y Michael? Muy buenas tardes, mi nombre es Michael Gutiérrez y el día de hoy me acompaña mi abuelita por medio de una entrevista que le voy a hacer acerca de las redes sociales y el ciberacoso. Entonces, ¿iniciamos? Bueno, desde tu opinión personal, ¿qué perspectiva tienes sobre las redes sociales? Pues me parece muy buena porque estamos enterados de todo lo que sucede alrededor del mundo. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algunos aspectos, ¿cuáles serían? No, yo no le cambiaría nada porque para mí pues están bien. ¿Has escuchado de algún caso de ciberacoso? Pues sí, pertenezco a un grupo de ortografía y cuando una persona escribe algo con mala ortografía, entonces eso lo critican mucho. Y me parece terrible porque deberían de mandarle un mensaje en privado para decirle el error que cometió y no hacerlo así en público. Bueno, ¿cómo combatirías el acoso en las redes sociales? Pues no dándole like, no compartiendo y tratando de ignorar ese capítulo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días, señora Sandra. Buenos días. ¿Está dispuesta a responder unas preguntas de las redes sociales y darnos su opinión sobre ellas? Claro, ¿qué sería? Mire, señora Sandra, la primera pregunta es, desde tu opinión personal, ¿qué perspectiva tienes de las redes sociales? Bueno, es una herramienta tecnológica muy buena que nos ha facilitado la vida en el ámbito laboral, educativo, para entretenernos, para unirnos con nuestros seres queridos que se encuentran lejos. Entonces es muy buena, pero claro está que hay que tener un buen uso de ella porque puede ser peligroso si no la sabemos manejar. Como segunda pregunta tendríamos, si tuvieras la oportunidad de cambiar algunos aspectos de las redes sociales, ¿cuáles serían? ¿Cuáles mejorarías? Pues algo para mí que me parece importante sería mejorar como los contenidos que se suben en las redes sociales. Eso, tendría un mejor control, ya que por medio de ella se puede dañar el buen nombre de las personas y sin verificar qué tan cierto sea, entonces esa parte sí la cambiaría. O igual, muchas veces uno entra a una red social y salen cosas que, por ejemplo, para los niños
no es tan bueno y sin ni siquiera estarlo buscando. Entonces sería como un mejor control de los contenidos de las redes. Bueno, como tercera pregunta, ¿ha escuchado en algún momento del ciberacoso? Claro, he escuchado sobre el acoso que ocurre en las redes sociales, acoso sexual, matoneo, extorsiones, bullying, sí, por parte de las redes sociales. Gracias a todos nuestros periodistas en diferentes ciudades por estas maravillosas entrevistas. Bueno, ahora quiero hacerles un llamado de atención a los padres para que estén más pendientes de sus hijos en las redes sociales, para que, como escucharon en este espacio que dimos en estas noticias, las redes sociales son de un uso bastante importante, bastante ejemplar para la vida de nuestros niños. Así que nada, hasta luego, nos vamos en la sección de deportes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Noti.pna, el mejor noticiero de Colombia. Hoy vamos a estar con nuestros 5 periodistas y con un invitado especial, y vamos a hablar de las leyes de Darwin, conocimiento. Decidimos sacarle un espacio especial a la ciencia y a la biología. Vamos a repartir esto en varias secciones. Primero que todo, vamos a ir con nuestro compañero Juan Diego Ponce. Juan Diego, estamos con usted. ¿Qué es la deriva genética? Es un mecanismo de evolución que se refiere a las fluctuaciones aleatorias en frecuencias de alelos de una generación a otra. ¿Qué quiere decir? Esto va ligado a los genes. Esto puede ser aleatorio dependiendo la descendencia y los individuos que la padezcan. Primero, ¿qué es un alelo? Los alelos son una o más variaciones de un gen. Un individuo hereda 2 alelos, cada uno de sus padres, uno de su padre, uno de su madre, los cuales se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si ambos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. ¿Qué quiere decir? Que estos van a obtener este gen sí o sí, tanto sean homocigotos, dominantes claramente. ¿Qué pasa? Esto puede causar que los rasgos dominantes se vuelvan recesivos y los recesivos se vuelvan dominantes, ya que es totalmente aleatorio. No sabemos. Dando un ejemplo con las alas de las mariposas, el color de las alas. Los alelos del padre van a ser rojos, por ejemplo, las alas de color rojo, y los de la madre las alas de color amarillo. ¿Qué va a pasar? Tanto puede pasar que los herederos de estos pares de mariposas vayan a ser o tengan alas de color rojo o alas de color amarillo. Pero gracias a la deriva genética pueden tener unos alas de color amarillo, alas de color rojo y por consiguiente alas de color naranja. La deriva genética es totalmente aleatoria. Puede haber combinaciones o simplemente uno sea más dominante que el otro. No se sabe a qué individuos le va a pasar, no se puede controlar qué tanta población va a obtener esto, ni tampoco hay una forma de especificar quiénes van a tener qué, si alas rojas, alas amarillas o alas naranjas. También pueden los hijos tener algunos amarillo, naranja, rojo, pero no se sabe con certeza. La variabilidad genética se encarga de esto, y como dije antes, es totalmente aleatorio este proceso. No hay forma de saber con exactitud cómo se va a dar. Lo que sí podemos saber es cuándo se presenta esta variabilidad. Simplemente es cuando, si el padre con las alas rojas o la madre con alas amarillas, sus herederos representan algunos alas rojas, alas amarillas o simplemente alas naranjas, entre otras combinaciones. Pueden aparecer la mitad, unos tengan una ala roja, una ala amarilla, o una ala naranja, una ala amarilla, una ala naranja, una ala roja. La deriva genética se encarga de esto, de organizarlos, de dividir este color, no solamente para las alas, para el color de las alas, también puede ser para el tamaño,
la fuerza de las alas, que digamos qué tan largas pueden ser sus patas. Hay muchas cosas donde los alelos intervienen. Claramente al ser aleatorias no se tiene un rango específico de qué tanto pueda pasar esto, pero eso es lo curioso de la biología, que podemos quedar asombrados de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Cada descubrimiento, cada paso que damos es una forma de aprendizaje nueva. Por eso es una materia que se debe estudiar muy a fondo, se debe prestar mucha atención, y ya cuando se vuelva más interesante podemos destacar que es una materia muy bella. Muchas gracias. Sí, claro, Juan Diego, y eso es una breve explicación por todo esto que nos acabaste de decir. De verdad, muchas gracias. Bueno, ahora vamos al lugar de la noticia con Michael Gutiérrez. Michael, estamos contigo. Bueno, yo le hablaré sobre la especie biológica y la especiación. Entonces, la especie biológica es un grupo de organismos que tienen el potencial de entrecruzarse y se hallan aislados desde el punto de vista reproductivo de miembros de otras especies. Y la especiación es el proceso por el cual surgen especies nuevas. Hay dos tipos de especiación, los cuales son alopátrica y simpátrica. Entonces, pues la alopátrica surge cuando una barrera geográfica divide por primera vez una población en dos grupos y bloquea el intercambio de genes entre ellos. Y la simpátrica surge en ausencia de esta barrera geográfica, lo cual no permite el flujo génico, lo cual son mecanismos de aislamiento reproductivo que evolucionan a partir de una única población que se aparea. Muchas gracias. Te recibimos, Michael, claro que sí. Michael, cabe resaltar que Darwin es mayormente conocido como el padre de la biología. Bueno, ahora vamos al lugar de los hechos con Edwin Pérez, quien nos va a explicar un poco sobre una teoría bastante importante de Darwin. Vamos contigo, Edwin. Muy buenos días. Para el noticiero de hoy de biología del grado 9, vamos a hablar de un tema muy bueno y muy interesante. Después de la exposición del cuello de botella, seguiremos a una población de ejemplo escarabajos verdes y marrones y un ave que sería su cazadora. La especie del escarabajo siempre va a buscar, como animales que ellos son y primates, pues en su racionamiento normal de sobrevivir, siempre, como ya lo dije, van a intentar sobrevivir, tratar siempre de buscar la manera de sobrevivir, como la ave. La ave busca su comida, que la más llamativa sería el verde, como lo dice el ejemplo. Viene y ataca. Hay dos partes de la moneda que me parecen muy interesantes. El escarabajo evoluciona, se va metiendo con el marrón, van cambiando genes para que la mayoría de su herencia vaya siendo marrón y no verde, para que no los ataquen. Así van buscando menos verdes hasta que probablemente se extingue el color verde o quedan muy pocos de color verde. Ahí sobrevivirían más escarabajos, se haría una sobrepoblación de escarabajos, y las aves ahora tendrían que evolucionar y buscar ahora los escarabajos marrones. Ahí hay una evolución de las dos partes. La evolución de la especie del escarabajo, que siempre busca sobrevivir, aunque no case igual que un ave, son peculiarmente iguales. El ave siempre va a buscar cazar para coger su alimento y llevárselo probablemente a sus crías o a él para alimentarse. En cambio, el escarabajo puede ser más comer cosas vegetales o así,
o comer hormigas o diferentes cosas, no se sabe. Entonces eso habla como la población, dos poblaciones, cazador y presa, van evolucionando, y que el cazador evoluciona como la presa siempre va a evolucionar para sobrevivir. Siempre va a buscar una manera de sobrevivir, ni tampoco hay una extinción de los venados. Eso es como tan perfecto, la naturaleza es tan perfecta que no hay ni una sobrepoblación, sino que el cazador evoluciona, pero evoluciona no a extinguir la especie, sino a cazar lo necesario, su comida diaria. Entonces es interesante, y ya seguiremos con el noticiero con diferentes entrevistas. Muchas gracias, Edwin, por explicarnos esta teoría tan importante. Y ahora vamos a ir al lugar de los hechos con nuestros dos periodistas mayormente conocidos, que son José Miguel Móvil y José David Arenas, quien nos van a explicar un poquito más sobre Darwin, el padre de la biología. Vamos con ustedes, Edwin y Arenas. Efecto del cuello de la botella. Cuando una población reduce dramáticamente su tamaño a deriva de un desastre natural o cacería excesiva, llegando en algunos casos a estar al borde de la extinción. Hay 4. Población industrial, reducción de la población, individuos que solucionan y población siguiente. Gracias. ¿Qué es la especiación parapátrica? Propone el surgimiento de nuevas especies a partir del elemento reproductivo de dos subpoblaciones que se encuentran una al lado de la otra. Es uno de los 3 modelos básicos de especiación y se ajusta a estado intermedio entre los modelos alopátricos y simpátricos. Esta teoría implica las especiaciones en poblaciones distribuidas en áreas contiguas y que existe un flujo de moderación de genes entre ambas regiones. Al existir cierto grado de aislamiento entre las dos subpoblaciones, cada una de estas puede incrementar los niveles de independencia genética. Con el pasar del tiempo, las especies pueden desarrollar mecanismos de aislamiento reproductivo y el proceso de especiación se habrá completado. Formación de nuevas especies. Enfrente que cualquier tema de discusión en la biología evolutiva empiece con la contribución del famoso naturalista británico Charles Darwin, en su obra maestra, El origen de las especies, Darwin propone el mecanismo de la selección natural y postula, entre otras cosas, como las nuevas especies pueden formarse por acción gradual de este mecanismo durante largos periodos de tiempo. ¿Pero qué es una especie? Esta es una interrogante, ha sido de gran estudio y controversia para los biólogos. Aunque existen decenas de definiciones, el concepto mayormente usado y aceptado es el concepto biológico de especie formulado por Ernst Mayr. Para Mayr, una especie se define como grupos de poblaciones naturales entrecruzables que se encuentran reproductivamente aislados de otros grupos. Un punto crítico en esa definición es el aislamiento reproductivo entre los productos que llamamos especies. De este modo, una nueva especie se forma cuando individuos pertenecientes a dos poblaciones divergentes no se reconocen entre sí como parejas potenciales. Modelos de especiación. Dependiendo del contexto geográfico en donde ocurre la especiación, los autores usan un sistema de clasificación que incluye 3 modelos principales: especiación alopátrica, simpátrica y parapátrica. Si el origen de las nuevas especies involucra aislamiento geográfico total por surgimiento de una barrera geográfica como un río o una montaña, la especiación es alopátrica. Si las especies se forman en una misma área geográfica sin separar alguna, es especie simpátrica. Un modelo intermedio es la especiación parapátrica, donde las nuevas especies surgen en regiones geográficas continuas. Y a continuación descubriremos el detalle de este modelo intermedio. Es importante mencionar que la distinción entre los 3 tipos de especiación puede que no sea claro y se desalopen entre sí. Modo de especiación parapátrico.
En la especiación parapátrica ocurre la división de dos subpoblaciones biológicas que se ubican una al lado de la otra sin ninguna barrera geográfica que impida el flujo de genes entre ambos demos. Un demo es otro término ampliamente usado en la literatura para referirse a las poblaciones. La especiación parapátrica puede ocurrir de la siguiente manera. Inicialmente, una población se encuentra distribuida homogéneamente en cierta zona geográfica. Con el paso del tiempo, la especie evoluciona a un patrón declina. Este modelo clinal fue propuesto por Fisher en 1930, aunque es el modelo tradicional, existen otras propuestas como la especiación Stepping Stone. Modelo clinal. Una clinal es un gradiente fenotípico que ocurre en una misma especie. Por ejemplo, en términos de tamaño corporal, los individuos se distribuyen desde tallas grandes hasta tallas pequeñas. El origen de la clina puede ocurrir por un cambio geográfico abrupto. Gracias al cambio, algunas formas logran adaptarse a las condiciones de un lado, mientras que la población restante se adapta al otro lado. Entre cada uno de los límites se formaría una zona híbrida donde los integrantes de cada una se formaría una zona híbrida donde los integrantes de cada lado del nuevo gradiente geográfico entran en contacto y hay flujo génico entre ambas subpoblaciones. Sin embargo, ahora las especies de cada lado pueden ser reconocidas como entes separados. Esas dos formas pueden recibir nombres taxonómicos diferentes, pudiendo ser clasificadas por razas o bien subespecies. Muchísimas gracias por su atención. Nuestro último periodista y también mayormente conocido. Vamos contigo al lugar de los hechos. Aunque la selección natural es indudablemente el mecanismo más importante de la evolución, existen otras fuerzas que actúan junto a ella sobre las poblaciones. Una de ellas es el efecto fundador. En la biología se conoce como un fenómeno que se refiere a la migración de un pequeño grupo de individuos de una población más grande para establecerse en otro entorno. Para los miembros de esta nueva colonia se produce algo muy parecido, digamos que al efecto del cuello de botella, por lo que las particularidades experimentadas van a ser muy similares. Se da con frecuencia en las poblaciones de animales y plantas oceánicas, descendientes de unos pocos cientos o decenas de colonizadores iniciales. Los ejemplos más claros son el lémur de Madagascar o los pinzones de Darwin, también conocidos como los pinzones de las Galápagos. Pero profundicemos un poco más en este animal. Los pinzones de Darwin, provenientes de la familia Tarupidae y del orden Passeriforme, son animales curiosos y algo extraños, que tienen la particularidad que, dependiendo de dónde habiten y de la comida de este lugar, van a tener cambios mínimos, como por ejemplo el canto y el tamaño y grosor del pico. Con este ejemplo podemos afirmar que todos los pinzones provenían de la misma especie de animal. Pero con la facilidad que tienen estos para cambiar de entorno, se separaron en pequeños grupos y se adaptaron a este mismo, lo que nos puede llegar a mostrar lo increíble que puede llegar a ser la naturaleza. Queremos darle las gracias y decirles que sin ustedes este reportaje no hubiera sido posible. Este reportaje fue hecho con bastante sacrificio y con bastante entusiasmo por parte de todos los periodistas y quien les habla, el presentador. Los estaremos acompañando en nuestra sección siguiente y gracias por conectarse a nuestra emisión del día de hoy. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Esto es Noticias M.MNA. Hoy hablaremos de una sección importante que es Ciencias Sociales y Economía. Para eso hemos estado con nuestros 5 mejores periodistas y con una persona que invitamos, un invitado especial que sabe bastante acerca de Colombia, pero quiero que nos va a hablar sobre un tema en específico. Entonces empecemos con ese invitado. Vamos con usted, Edwin Pérez. Muy buenas noches. Hoy les vengo a hablar un poco de la política en Colombia.
Gracias al noticiero por llamarme para hablar de este tema. Vamos a hablar de unos temas pues más específicos de la política en Colombia, la forma de Estado, sistemas de partidos y diferentes temas más. La política en Colombia se desenvuelve más como en un presidente dado por diferentes partidos políticos. Algunos serían Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido de Cambio Radical, Partido de Alianza Verde, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, ALCO, Partido de Alianza Social Independiente ASI, Partido Político Mira, Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, Partido Polo Democrático Alternativo, Movimiento Colombiano Humana, Unión Patriótica, UPA, Partido Centro Democrático, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Partido Colombia Renaciente y Partido ADA. Bueno, de estos diferentes partidos se da un presidente mayormente por izquierda, izquierda o derecha, y el centro democrático mayormente, aunque puede ser votado, la mayoría de votos van a ellos. El presidente siempre es por democracia, por votos del pueblo, aunque hay sus movimientos ahí raros del gobierno, mayormente son votos del pueblo. Como siempre en este país hay corrupción y siempre hay sus cosas malas, siempre hay robo de votos o votos pagados o diferentes cosas. El poder legislativo. El poder legislativo va por dos cámaras. La Cámara de Representantes Cámara de Representantes con 161 miembros y el Senado con 102 miembros. El Poder Judicial. La rama judicial, la forma de Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Judicatura. Muchos activistas sociales piensan cambiar esto, pero mayormente las guerrillas o paramilitares los matan en peleas de fuerzas gubernamentales contra la guerrilla, para que no tengan voz, y ellos prefieren que no hayan derechos humanos, porque si hay ellos quedarían casi por cadena perpetua o asesinados en la silla eléctrica por los delitos que han hecho. Entonces no quieren que haya un cambio y por eso matan mayormente a esos activistas sociales. Eso en el tema de derechos humanos. Fuerzas Armadas, pues ya se sabe, son mayormente militares, que pelean siempre con la guerrilla, siempre su pelea con la guerrilla. Son los que también manejan la policía en ese país y todo y lo demás. Las relaciones internacionales, pues Colombia mayormente se influye se ayuda con Colombia, aunque ese mal estado que nos han perjudicado a los narcotraficantes de ser exportadores de cocaína y diferentes cosas, nos ha perjudicado con guerrillas y diferentes cosas que nos da consecuencias políticas a nuestro tema político de Colombia. Vamos a hablar un poco más de la política
en sí de Colombia. Como ya les dije anteriormente, Colombia está formada por casi tres partidos políticos, que sería la izquierda, la derecha, que sería y central. Mayormente se basa así los derechos, la política acá. El presidente ahora es central, aunque tiene muchos pensamientos de derecha, como su antecesor Uribe. Aunque siempre se han visto estos pensamientos políticos siempre rebasando a los demás. Hace poco, entre 1994 y 1995, se hizo una encuesta y se vio que bajó de un 22% de confianza a esos partidos a un 16% de confianza de esos partidos. Entonces ya no se está teniendo tanta confianza de esos partidos, sino que se está teniendo más en cuenta a otros. Y ya con eso termino ese tema de la política en ese noticiero, y que siga otro. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste, Edwin. Creo que fue de valiosa importancia para nuestro noticiero y para todos los televidentes que a esta hora nos ven. A continuación, vamos con nuestro periodista José Miguel Móvil Jaimes, que nos va a hacer una breve interpretación y nos va a decir un pequeño concepto de un tema bastante importante hoy en la sociedad de Colombia. Estamos contigo, José. Hoy en día, la cultura colombiana es una mezcla de costumbres y tradiciones europeas e indígenas que se ven reflejadas a través de la música, el arte, la literatura y la relación con la naturaleza. La música es parte esencial de la cultura colombiana, existiendo una gran afición a la cumbia y el vallenato en todos los países. Artistas como Shakira han popularizado la música colombiana por el mundo. Gabriel García Márquez es la figura más destacada de la literatura colombiana, siendo Colombia el común denominador de todas sus obras literarias. Fernando Botero y su inconfundible y mundialmente reconocido estilo de lo abstracto son el mayor exponente de la escena artística de Colombia. La disposición geográfica de Colombia, con la hostilidad de su terreno y la abrupta variedad de su clima, siempre ha dificultado enormemente los viajes y las comunicaciones, lo que ha contribuido a fomentar un regionalismo muy extendible. A pesar de este regionalismo, el fútbol es el lazo que une a la sociedad colombiana, dividida también en clases económicas. Otra celebración que también mantiene unido al pueblo colombiano es el carnaval. El carnaval ocupa muy importante en la cultura colombiana y es una de las fiestas muy esperadas año tras año. Gracias, José, por esa interpretación. Bueno, ahora seguiremos con nuestro periodista, uno de los periodistas más reconocidos por todos ustedes. Se llama José David Arenas Millán. Vamos al lugar de los hechos con José. José, estamos contigo. Muchísimas gracias, Nicolás. Y señoras y señores, a mí el tema que me tocó fue la religión predominante en Colombia. Esa religión es la católica. Un 92% de la población nacional dice profesar el catolicismo o están registrados como católicos, pero dentro de esa misma población se pueden contar grupos de diferentes religiosos. Estas cifras toman en cuenta el porcentaje de bautismos católicos, que no necesariamente refleja el número de creyentes. Hasta la Constitución del 1991, el catolicismo era la religión oficial del Estado. El país estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, así que de manera recurrente los columnistas usan ese hecho para referirse al país del Sagrado Corazón. El 8% restante hace parte de otras comunidades religiosas como cristianos, testigos de Jehová, mormones, sectas de origen budista y taoísta, musulmanes, judíos o religiones naturales, todos con una representación minoritaria. Ahora, hablando de más porcentajes, el catolicismo tiene un 73%
acá en Colombia hay un 73% de las personas que son católicas. En el segundo porcentaje más alto es el protestantismo, 14%, y el 10% es sin religión. Y otras religiones, como ahorita decíamos, como musulmanes, católicos, cristianismo, y todos ellos, entre otros, son como los que destacan como otras religiones. Ahora, Colombia es un país cuya constitución establece a partir de 1991 la separación iglesia-estado. Aunque la libertad religiosa existe en Colombia desde el Código de Trabajo del Indígena Americano en tiempos de la colonia, la Iglesia Católica mantiene privilegios de facto y de jure, ya que el concordato entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica consagró al catolicismo como la religión oficial en el país desde 1886 hasta la promulgación de libertad de cultos de 1991. Sin embargo, y como resultado de más de un siglo de dominación religiosa del catolicismo, la mayoría de sus habitantes aún se declaran pertenecientes de dicha iglesia. Aunque el Estado no mantiene estadísticas oficiales sobre la identidad religiosa de los ciudadanos, Pew Research Center publicó un estudio en el 2009%, protestantes en 13% y religiosos en 6% y otras religiones en 2%. Todos estos porcentajes no son lo bastante claros, se podría decir, no son lo bastante verdaderos, pero son como predicciones o lo más probable que hay en nuestro país. Sin embargo, existen diversidad de estimaciones de fuentes independientes y no independientes, que varían ampliamente, situadas a los creyentes de las iglesias protestantes y pentecostales, la segunda mayoría después de la Iglesia Católica, en porcentajes de creyentes del 14% al 35% de total de la población en Colombia. Y como dato curioso que se podría dar en ese noticiero, es que en 2010 en Colombia el 97,01% de la población seguía el cristianismo. Según las últimas encuestas de 2010, un altísimo porcentaje de la población, el 98,5%, es creyente en Colombia. La religión mayoritaria es el cristianismo. El 97,01% de su población lo profesa. Pero recordemos que estos datos son del 2010. Gracias por su atención. Esta fue la información sobre la religión actualmente en Colombia y hace 10 años. Muchísimas gracias. Gracias, José, por esa interpretación del asunto y por todo lo que nos acabas de decir. Ahora vamos con uno de los periodistas que últimamente ha estado muy activo en las redes sociales, Juan Diego Ponce de León. Estamos contigo, Juan Diego. Muchas gracias, Nicolás. Yo, Juan Diego Ponce de León, vengo a exponerles hoy sobre la situación social en Colombia. El proceso de industrialización, el crecimiento económico y la recomposición de la población urbana y rural no han significado un desarrollo social, humano, paralelo y armónico, por así decirlo. Por el contrario, aún persisten grandes desequilibrios sociales de carácter regional y local. Bueno, ¿a qué se debe esto? A las relaciones interculturas, como lo son de la gente de la costa, la gente del centro del país, los indígenas y extranjeros que ya son residentes acá en Colombia u otros que vienen a visitar el país. Todos son normalmente por casos de intolerancia. Fue esta brecha que se abrió, que nos separa como país cuando más deberíamos estar unidos, porque según la Constitución Política, el artículo 1 de nuestra Constitución, del capítulo 1 de los derechos fundamentales, derechos inalienables del país, dice que Colombia es un Estado social de derecho, una república unitaria, con una sola cabeza, el presidente. Bueno, si se le puede llamar director del país. En fin, me estoy desviando mucho del tema. El caso es que esta brecha se abre por básicamente la intolerancia que tenemos entre nuestra propia cultura, nuestra propia gente. Cuando todos pertenecemos a un mismo país, esta no debería ocurrir. ¿Qué pasa? Un claro ejemplo es la poca ayuda que se le brinda a las zonas más pobres del país. ¿Qué es esto? El 46% de los colombianos vive en estado total de pobreza,
comparado a 2005 bajó 4.3 puntos, pero pues la pobreza extrema incrementó 2.1. Este dato se puede encontrar en Vanguardia Liberal del 4 de julio de 2010. También la brecha entre lo urbano y lo rural sigue ampliándose. 65 de cada 100 colombianos en zonas rurales es pobre, mientras que en las ciudades 39 de cada 10 lo es. Este censo fue hecho por el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Camilo Restrepo. Otro dato importante a tener en cuenta es que pues, la gente del campo vive en mayor pobreza porque aparte de que nuestro sustento como un país rico en flora y fauna es principalmente del campo, de los bosques, de la selva, no lo explotamos como se debe, sino que lo hacemos para mantener un país en el cual nuestro pilar que sostiene a todo lo que es ahorita Colombia está basado en los campesinos. Porque, díganme si no, los campesinos son una parte fundamental de Colombia, son los principales, los que nos traen alimento, los que nos dan sustento, los que nos dan agua, ya que pues ellos intentan mantener sus campos, sus montañas los más limpios posibles, porque ellos son de los que se encargan de que nosotros podamos beber pues, un agua limpia, con el mantenimiento que ellos le dan pues, a su terreno, también a sus alimentos, a sus cultivos. Y bueno, en fin, ellos son nuestro talón de Aquiles, por así decirlo, que sin ellos no seríamos nada, pero pues los campesinos no sacan cierto provecho a ello y pues se dejan explotar terriblemente de personas que sí tienen un poco más de cacomen para el asunto. El caso es que como país debemos apoyarnos para superar esta dificultad, pues como dificultad diría más bien adversidad, porque no es una dificultad que la pobreza en Colombia sea del 43% ante todos los 56 millones de habitantes en Colombia. No, sino que nosotros mismos podemos sacar de la pobreza extrema, a mucha gente, no completamente, porque eso dañaría un poco nuestra economía si nos enfocamos en las personas más pobres, dejaríamos de enfocarnos en otros temas, pero podríamos sacar a muchas personas de esa pobreza, de esa miseria en la que viven, ayudándonos, apoyándonos como pues el país que somos, la república, la sociedad que intentamos manejar, porque pues claro, nuestra constitución política es la mejor en papel de todo el mundo, porque en actos la veo difícil. En fin, esa brecha se ha venido formando Estado-pueblo durante los últimos 50 años. Pues normalmente la Corte Suprema de Justicia, el Estado, la supuesta república que se vive acá, ha intentado pues mantener ese control que tiene sobre nosotros, el pueblo, y para ello nos tienen con puertas cerradas a lo que viene siendo las posibilidades, y pues por eso mismo se da este caso del 46% de que todo nuestro país sea pobre. Ahorita está alrededor de un 52%, si no estoy mal. Pues al 2005 teníamos alrededor de unos 47 millones de personas. Ahorita vamos por el 56. Eso debió haber aumentado haciendo un promedio, pero no es el caso. Me estoy desviando mucho del tema. El caso es que como nuestra situación social puede ir en decadencia y la industrialización, el crecimiento económico y nuestra recomposición de nuestra población no ayuda en ello, debería ser la cabeza del Estado, nuestro presidente, el que nos ayude a superar esta adversidad como país. Y también deberíamos presentar ciertas formas de colaborarnos entre nosotros, pues si en realidad queremos llegar a muy lejos con nuestra economía, porque nosotros perfectamente podemos, como lo dije antes, nosotros vivimos de la flora y fauna de nuestro país, también del turismo, que es algo muy importante, de nuestras principales exportaciones e importaciones, que somos pues el país número 1 en exportaciones de café, entre otras cosas. Podemos tener una economía sustentable, pero pues gracias a que muchas personas se aprovechan de ello no es posible.
Y como se evidencia, casi la mitad de nuestro país, o un poco más de la mitad de nuestro país, tiene pobreza. Y no quiero decir que casi un sexto de ellos está en pobreza extrema. Pero pues, continuando con Nicolás, viene mi siguiente compañero a hablarles de un tema un poco más interesante. Para concluir nuestro noticiero, estaremos con uno de los periodistas que también es bastante reconocido y nos hablará sobre un tema en específico. Su nombre es Pablo Giovanni Huertas. Pablo, estamos con usted. Gracias, Nicolás. Las elecciones son la técnica del sistema electoral para elegir presidente. En Colombia, estas se presentan cada 4 años y es imposible no hablar del tema teniendo tan presente a las de Estados Unidos. Aprovechando que existen dudas acerca de todos estos sistemas, exploraremos un poco acerca de la política de elección en Colombia. Primero, debemos destacar la diferencia entre los sistemas de votación de Colombia y Estados Unidos. En Estados Unidos se practica a lo que conocemos como el sufragio indirecto, en el que los votantes eligen a un representante que va a seleccionar al cargo público correspondiente. En pocas palabras, mi comunidad y yo vamos a elegir a un representante que vote por nosotros. Por otra parte, en Colombia tenemos el sufragio directo, en el que elegimos directamente entre los candidatos sin ningún tipo de intermediario. Este es un sistema opuesto al sufragio indirecto y pues es considerado mucho más democrático y una mejor aplicación a la regla de la mayoría. Sin embargo, en Colombia existe mucho radicalismo político y corrupción, lo que ha desencadenado diferentes conflictos armados y guerras civiles. Hoy en día el país se encuentra en un estado bipartidista político, entre el centro democrático y los partidos alternos. En Colombia, en total, existen alrededor de 16 partidos políticos, y estos son Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Cambio Radical, Partido Alianza Verde, Partido AICO, Partido ASI, Partido Político Mira, Partido de la U, Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Unión Patriótica UP, Partido Centro Democrático, Partido Maíz, Partido FARC, Partido Colombia Justa Libres, Partido Colombia Renaciente y Partido ADA. Pero el Centro Democrático llega mucho más allá, con un personaje al que todos conocemos, uno de los presidentes más nefastos del país. Estamos hablando del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tan solo entre los años 2002 a 2010, en los que él se alzó como presidente, se levantaron más de 186 denuncias por presunta comisión de varias ilegalidades. Pero realmente, ¿de qué se le acusa? Corrupción, vínculos con el paramilitarismo, narcotráfico, asesinatos selectivos, matanzas y hasta espionaje electoral son algunas de las infracciones que se le achacan a Uribe Vélez. Los casos más sonados son los de las localidades de El Aro, La Granja y San Roque. En 2008, varios paramilitares afirmaron que Uribe tenía conocimiento de todas estas masacres y que había sido partícipe de la planeación de las mismas. Todo esto es atribuido al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Podemos ver más acerca de este personaje en Matarife, el genocida innombrable, una serie tipo documental en la que se evidencia todo lo dicho anteriormente. Yo no puedo retirarlas con vivir. En Urabá, las convivir no son clandestinas. Ya para finalizar estaremos con nuestro periodista, uno de los periodistas más reconocidos, Michael Gutiérrez. Michael, estamos contigo. Bueno, yo les hablaré acerca de la economía de Colombia, la cual es de ingresos medianos altos. Se destaca en el ámbito internacional por el importante crecimiento que se ha experimentado en la última década de la exportación
de mercancía y por el atractivo que ofrece la inversión extranjera, es la cuarta economía más grande de América Latina tras Brasil, México y Argentina. En clasificación internacional, con más de 50 millones de habitantes, se encuentra dentro de los 30 mayores del mundo. Hasta los años 1950 e incluso hasta la década anterior, el principal medio de Colombia para obtener divisas se centraba principalmente en las exportaciones externas o ventas externas de café. Sin embargo, existen varios sectores que han hecho que Colombia sea uno de los países más reconocidos por su producción, como lo son las esmeraldas, la floricultura. También se destacan los sectores de la industria automotriz, textiles y la importación del oro, zafiros, diamantes y entre otros productos. Quiero decirles a todos que muchas gracias por oír nuestro noticiero, por estar pendientes de todas estas secciones y de todo lo que hacemos día a día para que este sea un noticiero agradable e impecable. Muchas gracias. Clima lluvioso, emprendimos nuestro viaje de 3 horas y 14 minutos para llegar al lugar donde teníamos la cita con don Pedro. Allí, él nos contaría más sobre su vida, sus anécdotas y lo que tuvo que pasar su familia mientras él estuvo en prisión. Hola, buenas tardes, y hoy estamos acá porque vamos a conocer un poco más la historia de un expresidiario, el cual por motivos económicos y por motivos de necesidad se vio obligado a cometer un delito que lo llevaba a sufrir muchos años en prisión, y no solo a él, a su familia. Acompáñenme, yo soy Nicolás Hernández y bienvenidos a mi crónica. Hemos recorrido 3 horas y 12 minutos para llegar a este punto donde vamos a tener la entrevista con este personaje. Cabe resaltar que no podemos revelar su cara porque nos lo ha pedido. Por cosas de privacidad, él nos lo ha dicho. Entonces, acompáñenme. Bueno, aquí estamos, como les había comentado anteriormente, con el señor Don Pedro, el exconvicto de la cárcel La Modelo, el cual nos va a contar su historia, cómo vivió esto, su familia, qué fue lo que pasó acá. Bueno, ¿qué más, señor Don Pedro? Mucho gusto, mi nombre es Nicolás Hernández. Bien, señor Don Pedro, sin ser imprudente y sin molestarlo, ¿qué fue lo que lo llevó a que usted viviera esa situación, a que usted estuviera dentro de La Modelo? Hombre, la vida pone muchas circunstancias y errores que comete uno por no pensar las cosas, por la situación económica y por los momentos en los cuales se ve uno ahogado prácticamente sin salidas. Toma decisiones que lo conllevan a uno a perder tiempo y hacerle daño a los seres queridos, hacerse daño a uno mismo. Bueno, y don Pedro, cuéntenos, para su familia, ¿fue duro esto? ¿Qué dio su familia? ¿Qué piensan ellos de que usted hubiera estado tanto tiempo encerrado en prisión? Hombre, que sí duro, fue un proceso más que duro, psicológico, desgastante para mi familia, porque el no estar en la casa presencialmente como cabeza de hogar se descontrola muchos campos, y los niños, la señora, todos ellos sufrieron y los afecté mucho en este proceso, sí, psicológicamente, porque es tiempo que se pierde, tiempo que no estás ahí al lado de los seres queridos, dejando de formar y dar un buen consejo, o estar ahí cuando más se necesitan. Si usted tuviera al Pedro de hace 8 años, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Pues yo, si hubiera 8 años atrás, pensaría mejor las cosas, las tomaría más pausadas y confiaría un poco más en Dios. Uno como ser humano se desespera muchas veces y cree que la solución es buscar la vida fácil, y las cosas no son así. Pensaría mejor las cosas. Bueno, don Pedro, ya que estamos acá en un ambiente de amigos, estamos con esta maravillosa vista, cuéntenos, ¿cuál fue, sin ser imprudente, cuál fue el delito que lo llevó a usted a La Modelo? Es una situación muy difícil de recordar, hermano. Y no, tranquilo, no me afecta,
no me incomoda en lo absoluto. La verdad, como les digo ahorita, en mi situación económica me vi obligado a aceptar una invitación de unos amigos a cometer un hurto. Bueno, finalmente no nos cogieron nunca, pero sí nos presionaron mucho y me presionaron hasta el punto de tener que entregarme a las autoridades. Tenemos entendido, pues, realizado este viaje de 3 horas, casi 3 horas y media, que usted se robó, pues no, qué pena, no, disculpe, no, que se robó un grupo, hurtaron más o menos 12 toneladas de oro. ¿Eso es verdad? Sí, aproximadamente la cantidad por la cual nos procesaron a nosotros fue 11.5 toneladas. Que sacamos en un camión, 2 camiones, repartidos en 2 camiones. Y bueno, eso fue lo que finalmente dijeron en los jueces, que había pesado el material. La verdad, con exactitud, no teníamos un peso, pero sí sabíamos que era una cantidad grande de metal. Bueno, Pedro, y creo que hemos venido hasta acá, nos hemos tomado el tiempo para venir hasta acá porque creo que esta es una historia muy interesante que les gustaría bastante en justamente este trabajo que estoy haciendo sobre lo que pasó su familia, usted, con todas estas situaciones de la cárcel, de cada una de estas cosas que pasan en la vida, que algunas personas, como usted me lo decía, por necesidad, por cualquier cosa, pasan por eso. Sí, todas esas personas, pues, todos no estamos exentos en ningún momento de cometer un error. Y la cárcel es para todo el mundo y cualquier persona se puede equivocar y es muy fácil caer. Entonces, nada, pensar muy bien las cosas antes de actuar y dejarse llevar por cosas terrenales. Bueno, pero muchísimas gracias. Creo que usted es un ejemplo a seguir y nada, de aquí en adelante mucho gusto y cuente conmigo para lo que sea. Así es él, un hombre sencillo, que por algunas necesidades y malas amistades lo llevaron a cometer este hurto de 11,5 toneladas de oro. Un hombre con esposa, con hijos y con una vida por delante. La cárcel le enseñó que la vida es una oportunidad y que no hay nada mayor tesoro, o en este caso oro, que la libertad. Hoy en día, el señor Don Pedro es prestamista y vive con su esposa e hijos. Quisimos hacerle esta entrevista en un lugar como este, solo, con un ambiente de amigos, despejado, donde pudimos adentrarnos en esta historia. Ahora hay que regresar a casa. Estamos en un viaje de 3 horas y 14 minutos. Espero les haya gustado esta historia, que de verdad fue bastante difícil sacar la cita con el señor, por el tema de la pandemia. Además, quise hacerlo de modo presencial para que todos ustedes se adentren en esta historia maravillosa y al igual que yo, aprendan que en la vida hay que esforzarse por las cosas e ir siempre por el camino del bien. Espero, como he dicho anteriormente, les haya gustado este trabajo y de verdad hayan aprendido algo. Muchas gracias por ver mi crónica. Yo soy Nicolás Hernández. Mi profundo sueño se vio interrumpido por un trueno tan fuerte que me estremeció como un hombre que se despierta sobresaltado. Me levanté, dirigiéndome una mirada a mi alrededor y fijé la vista para reconocer el lugar donde me hallaba. Me encontré al borde del abismo, triste valle, donde se le dan infinitos gemidos semejantes a truenos. El abismo era tan profundo, oscuro y nebuloso que en vano fijaba mis ojos en su fondo y no conseguía distinguir nada. Como la religión al ateo, con un toque de gracia y humor, mientras que al ateo le da risa, al cristiano causa temor. Hoy hablaremos de una sección importante que es Ciencias Sociales y Economía. Para eso hemos estado con nuestros 5 mejores periodistas y con una persona que invitamos, un invitado especial que sabe bastante acerca de Colombia, pero quiero que nos va a hablar sobre un tema en específico. Entonces empecemos con ese invitado. Vamos con usted, Edwin Pérez. Muy buenas noches. Hoy les vengo a hablar un poco de la política en Colombia.
Gracias al noticiero por llamarme para hablar de este tema. Vamos a hablar de unos temas pues más específicos de la política en Colombia, la forma de Estado, sistemas de partidos y diferentes temas más. La política en Colombia se desenvuelve más como en un presidente dado por diferentes partidos políticos. Algunos serían Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido de Cambio Radical, Partido de Alianza Verde, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, ALCO, Partido de Alianza Social Independiente ASI, Partido Político Mira, Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, Partido Polo Democrático Alternativo, Movimiento Colombiano Humana, Unión Patriótica, UPA, Partido Centro Democrático, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Partido Colombia Renaciente y Partido ADA. Bueno, de estos diferentes partidos se da un presidente mayormente por izquierda, izquierda o derecha, y el centro democrático mayormente, aunque puede ser votado, la mayoría de votos van a ellos. El presidente siempre es por democracia, por votos del pueblo, aunque hay sus movimientos ahí raros del gobierno, mayormente son votos del pueblo. Como siempre en este país hay corrupción y siempre hay sus cosas malas, siempre hay robo de votos o votos pagados o diferentes cosas. El poder legislativo. El poder legislativo va por dos cámaras. La Cámara de Representantes Cámara de Representantes con 161 miembros y el Senado con 102 miembros. El Poder Judicial, la rama judicial, la forma de Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Judicatura. Muchos activistas sociales piensan cambiar esto, pero mayormente las guerrillas o paramilitares los matan en peleas de fuerzas gubernamentales contra la guerrilla para que no tengan voz, y ellos prefieren que no hayan derechos humanos, porque si hay ellos quedarían casi por cadena perpetua o asesinados en la silla eléctrica por los delitos que han hecho. Entonces no quieren que haya un cambio y por eso matan mayormente a esos activistas sociales. Eso en el tema de derechos humanos. Fuerzas armadas, pues ya se sabe, son mayormente militares, que pelean siempre con la guerrilla, hay siempre su pelea con la guerrilla. Son los que también manejan la policía en ese país y todo y lo demás. Las relaciones internacionales, pues Colombia mayormente se influye se ayuda con Colombia, aunque ese mal estado que nos han perjudicado a los narcotraficantes de ser exportadores de cocaína y diferentes cosas, nos ha perjudicado con guerrillas y diferentes cosas que nos ha dado consecuencias políticas a nuestro tema político de Colombia. Vamos a hablar un poco más de la política
en sí de Colombia. Como ya les dije anteriormente, Colombia está formada por casi tres partidos políticos, que sería la izquierda, la derecha, que sería y central. Mayormente se basa así los derechos, la política acá. El presidente ahora es central, aunque tiene muchos pensamientos de derecha, como su antecesor Uribe. Aunque siempre se han visto estos pensamientos políticos siempre rebasando a los demás. Hace poco, entre 1994 y 1995, se hizo una encuesta y se vio que bajó de un 22% de confianza a esos partidos a un 16% de confianza a esos partidos. Entonces ya no se está teniendo tanta confianza de esos partidos, sino que se está teniendo más en cuenta a otros. Y ya con eso termino ese tema de la política en ese noticiero, y que siga otro. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste, Edwin. Creo que fue de valiosa importancia para nuestro noticiero y para todos los televidentes que a esta hora nos ven. A continuación, vamos con nuestro periodista José Miguel Móvil Jaimes, que nos va a hacer una breve interpretación y nos va a decir un pequeño concepto de un tema bastante importante hoy en la sociedad de Colombia. Estamos contigo, José. Hoy en día, la cultura colombiana es una mezcla de costumbres y tradiciones europeas e indígenas que se ven reflejadas a través de la música, el arte, la literatura y la relación con la naturaleza. La música es parte esencial de la cultura colombiana, existiendo una gran afición a la cumbia y el vallenato en todos los países. Artistas como Shakira han popularizado la música colombiana por el mundo. Gabriel García Márquez es la figura más destacada de la literatura colombiana, siendo Colombia el común denominador de todas sus obras literarias. Fernando Botero y su inconfundible y mundialmente reconocido estilo de lo abstracto son el mayor exponente de la escena artística de Colombia. La disposición geográfica de Colombia, con la hostilidad de su terreno y la abrupta variedad de su clima, siempre ha dificultado enormemente los viajes y las comunicaciones, lo que ha contribuido a fomentar un regionalismo muy extendible. A pesar de este regionalismo, el fútbol es el lazo que une a la sociedad colombiana, dividida también en clases económicas. Otra celebración que también mantiene unido al pueblo colombiano es el carnaval. El carnaval ocupa muy importante en la cultura colombiana y es una de las fiestas muy esperadas año tras año. Gracias, José, por esa interpretación. Bueno, ahora seguiremos con nuestro periodista, uno de los periodistas más reconocidos por todos ustedes. Se llama José David Arenas Millán. Vamos al lugar de los hechos con José. José, estamos contigo. Muchísimas gracias, Nicolás. Y señoras y señores, a mí el tema que me tocó fue la religión predominante en Colombia. Esa religión es la católica. Un 92% de la población nacional dice profesar el catolicismo o están registrados como católicos, pero dentro de esa misma población se pueden contar grupos de diferentes religiosos. Estas cifras toman en cuenta el porcentaje de bautismos católicos, que no necesariamente refleja el número de creyentes. Hasta la Constitución del 1991, el catolicismo era la religión oficial del Estado. El país estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, así que de manera recurrente los columnistas usan ese hecho para referirse al país del Sagrado Corazón. El 8% restante hace parte de otras comunidades religiosas como cristianos, testigos de Jehová, mormones, sectas de origen budista y taoísta, musulmanes, judíos o religiones naturales, todos con una representación minoritaria. Ahora, hablando de más porcentajes, el catolicismo tiene un 73%
acá en Colombia hay un 73% de las personas que son católicas. En el segundo porcentaje más alto es el protestantismo, 14%, y el 10% es sin religión. Y otras religiones, como ahorita decíamos, como musulmanes, católicos, cristianismo, y todos ellos, entre otros, son como los que destacan como otras religiones. Ahora, Colombia es un país cuya constitución establece a partir de 1991 la separación iglesia-estado. Aunque la libertad religiosa existe en Colombia desde el Código de Trabajo del Indígena Americano en tiempos de la colonia, la Iglesia Católica mantiene privilegios de facto y de jure, ya que el concordato entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica consagró al catolicismo como la religión oficial en el país desde 1886 hasta la promulgación de libertad de cultos de 1991. Sin embargo, y como resultado de más de un siglo de dominación religiosa del catolicismo, la mayoría de sus habitantes aún se declaran pertenecientes de dicha iglesia. Aunque el Estado no mantiene estadísticas oficiales sobre la identidad religiosa de los ciudadanos, Pew Research Center publicó un estudio en el 2009%, protestantes en 13% y religiosos en 6% y otras religiones en 2%. Todos estos porcentajes no son lo bastante claros, se podría decir, no son lo bastante verdaderos, pero son como predicciones o lo más probable que hay en nuestro país. Sin embargo, existen diversidad de estimaciones de fuentes independientes y no independientes, que varían ampliamente, situadas a los creyentes de las iglesias protestantes y pentecostales, la segunda mayoría después de la Iglesia Católica, en porcentajes de creyentes del 14% al 35% del total de la población en Colombia. Y como dato curioso que se podría dar en ese noticiero, es que en 2010 en Colombia el 97,01% de la población seguía el cristianismo. Según las últimas encuestas de 2010, un altísimo porcentaje de la población, el 98,5%, es creyente en Colombia. La religión mayoritaria es el cristianismo. El 97,01% de su población lo profesa. Pero recordemos que estos datos son del 2010. Gracias por su atención. Esta fue la información sobre la religión actualmente en Colombia y hace 10 años. Muchísimas gracias. Gracias, José, por esa interpretación del asunto y por todo lo que nos acabas de decir. Ahora vamos con uno de los periodistas que últimamente ha estado muy activo en las redes sociales, Juan Diego Ponce de León. Estamos contigo, Juan Diego. Muchas gracias, Nicolás. Yo, Juan Diego Ponce de León, vengo a exponerles hoy sobre la situación social en Colombia. El proceso de industrialización, el crecimiento económico y la recomposición de la población urbana y rural no han significado un desarrollo social, humano, paralelo y armónico, por así decirlo. Por el contrario, aún persisten grandes desequilibrios sociales de carácter regional y local. Bueno, ¿a qué se debe esto? A las relaciones interculturas, como lo son de la gente de la costa, la gente del centro del país, los indígenas y extranjeros que ya son residentes acá en Colombia u otros que vienen a visitar el país. Todos son normalmente por casos de intolerancia. Fue esta brecha que se abrió, que nos separa como país cuando más deberíamos estar unidos, porque según la Constitución Política, el artículo 1 de nuestra Constitución, del capítulo 1 de los derechos fundamentales, derechos inalienables del país, dice que Colombia es un Estado social de derecho, una república unitaria, con una sola cabeza, el presidente. Bueno, si se le puede llamar director del país. En fin, me estoy desviando mucho del tema. El caso es que esta brecha se abre por básicamente la intolerancia que tenemos entre nuestra propia cultura, nuestra propia gente. Cuando todos pertenecemos a un mismo país, esta no debería ocurrir. ¿Qué pasa? Un claro ejemplo es la poca ayuda que se le brinda a las zonas más pobres del país. ¿Qué es esto? El 46% de los colombianos vive en estado total de pobreza.
comparado a 2015 bajó 4.3 puntos, pero pues la pobreza extrema incrementó 2.1. Este dato se puede encontrar en Vanguardia Liberal del 4 de julio de 2010. También la brecha entre lo urbano y lo rural sigue ampliándose. 65 de cada 100 colombianos en zonas rurales es pobre, mientras que en las ciudades 39 de cada 10 lo es. Este censo fue hecho por el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Camilo Restrepo. Otro dato importante a tener en cuenta es que pues, la gente del campo vive en mayor pobreza porque aparte de que nuestro sustento como un país rico en flora y fauna es principalmente del campo, de los bosques, de la selva, no lo explotamos como se debe, sino que lo hacemos para mantener un país en el cual nuestro pilar que sostiene a todo lo que es ahorita Colombia está basado en los campesinos, porque díganme si no, los campesinos son una parte fundamental de Colombia, son los principales, los que nos traen alimento, los que nos dan sustento, los que nos dan agua, ya que pues ellos intentan mantener sus campos, sus montañas los más limpio posibles, porque ellos son de los que se encargan de que nosotros podamos beber pues, un agua limpia, con el mantenimiento que ellos le dan pues a su terreno, también a sus alimentos, a sus cultivos. Y bueno, en fin, ellos son nuestro talón de Aquiles, por así decirlo, que sin ellos no seríamos nada, pero pues los campesinos no sacan cierto provecho a ello y pues se dejan explotar terriblemente de personas que sí tienen un poco más de cacomen para el asunto. El caso es que como país debemos apoyarnos para superar esta dificultad, pues como dificultad diría más bien adversidad, porque no es una dificultad que la pobreza en Colombia sea del 43% ante todos los 56 millones de habitantes en Colombia, no, sino que nosotros mismos podemos sacar de la pobreza extrema a mucha gente, no completamente, porque eso dañaría un poco nuestra economía si nos enfocamos en las personas más pobres, dejaríamos de enfocarnos en otros temas, pero podríamos sacar muchas personas de esa pobreza, de esa miseria en la que viven, ayudándonos, apoyándonos como pues el país que somos, la república, la sociedad que intentamos manejar, porque pues claro, nuestra constitución política es la mejor en papel de todo el mundo, porque en actos la veo difícil. En fin, esa brecha se ha venido formando estado-pueblo durante los últimos 50 años. Pues normalmente la Corte Suprema de Justicia del Estado, la supuesta república que se vive acá, ha intentado pues mantener ese control que tiene sobre nosotros, el pueblo, y para ello nos tienen con puertas cerradas a lo que viene siendo las posibilidades, y pues por eso mismo se da este caso del 46% de que todo nuestro país sea pobre. Ahorita está alrededor de un 52%, si no estoy mal. Pues al 2005 teníamos alrededor de unos 47 millones de personas. Ahorita vamos por el 56. Eso debió haber aumentado haciendo un promedio, pero no es el caso. Me estoy desviando mucho del tema. El caso es que como nuestra situación social puede ir en decadencia y la industrialización, el crecimiento económico y nuestra recomposición de nuestra población no ayuda en ello, debería ser la cabeza del Estado, nuestro presidente, el que nos ayude a superar esta adversidad como país. Y también deberíamos presentar ciertas formas de colaborarnos entre nosotros, pues si en realidad queremos llegar a muy lejos con nuestra economía, porque nosotros perfectamente podemos, como lo dije antes, nosotros vivimos de la flora y fauna de nuestro país, también del turismo, que es algo muy importante, de nuestras principales exportaciones e importaciones, que somos pues el país número 1 en exportaciones de café, entre otras cosas. Podemos tener una economía sustentable, pero pues gracias a que muchas personas se aprovechan de ello no es posible.
Y como se evidencia, casi la mitad de nuestro país, o un poco más de la mitad de nuestro país, tiene pobreza. Y no quiero decir que casi un sexto de ellos está en pobreza extrema. Pero pues, continuando con Nicolás, viene mi siguiente compañero a hablarles de un tema un poco más interesante. A concluir nuestro noticiero, estaremos con uno de los periodistas que también es bastante reconocido y nos hablará sobre un tema en específico. Su nombre es Pablo Giovanni Huertas. Pablo, estamos con usted. Gracias, Nicolás. Las elecciones son la técnica del sistema electoral para elegir presidente. En Colombia, estas se presentan cada 4 años y es imposible no hablar del tema teniendo tan presente a las de Estados Unidos. Aprovechando que existen dudas acerca de todos estos sistemas, exploraremos un poco acerca de la política de elección en Colombia. Primero, debemos destacar la diferencia entre los sistemas de votación de Colombia y Estados Unidos. En Estados Unidos se practica a lo que conocemos como el sufragio indirecto, en el que los votantes eligen a un representante que va a seleccionar al cargo público correspondiente. En pocas palabras, mi comunidad y yo vamos a elegir a un representante que vote por nosotros. Por otra parte, en Colombia tenemos el sufragio directo, en el que elegimos directamente entre los candidatos sin ningún tipo de intermediario. Este es un sistema opuesto al sufragio indirecto y pues es considerado mucho más democrático y una mejor aplicación a la regla de la mayoría. Sin embargo, en Colombia existe mucho radicalismo político y corrupción, lo que ha desencadenado diferentes conflictos armados y guerras civiles. Hoy en día el país se encuentra en un estado bipartidista político, entre el centro democrático y los partidos alternos. En Colombia, en total, existen alrededor de 16 partidos políticos, y estos son Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Cambio Radical, Partido Alianza Verde, Partido AICO, Partido ASI, Partido Político Mira, Partido de la U, Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Unión Patriótica UP, Partido Centro Democrático, Partido Maíz, Partido FARC, Partido Colombia Justa Libres, Partido Colombia Renaciente y Partido ADA. Pero el Centro Democrático llega mucho más allá, con un personaje al que todos conocemos, uno de los presidentes más nefastos del país. Estamos hablando del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tan solo entre los años 2002 a 2010, en los que él se alzó como presidente, se levantaron más de 186 denuncias por presunta comisión de varias ilegalidades. Pero realmente, ¿de qué se le acusa? Corrupción, vínculos con el paramilitarismo, narcotráfico, asesinatos selectivos, matanzas y hasta espionaje electoral son algunas de las infracciones que se le achacan a Uribe Vélez. Los casos más sonados son los de las localidades de El Aro, La Granja y San Roque. En 2008, varios paramilitares afirmaron que Uribe tenía conocimiento de todas estas masacres y que había sido partícipe de la planeación de las mismas. Todo esto es atribuido al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Podemos ver más acerca de este personaje en Matarife, el genocida innombrable, una serie tipo documental en la que se evidencia todo lo dicho anteriormente. Yo no puedo retirarlas con vivir. En Urabá, las convivir no son clandestinas. Ya para finalizar estaremos con nuestro periodista, uno de los periodistas más reconocidos, Michael Gutiérrez. Michael, estamos contigo. Bueno, yo les hablaré acerca de la economía de Colombia, la cual es de ingresos medianos altos. Se destaca en el ámbito internacional por el importante crecimiento que se ha experimentado en la última década de la exportación
de mercancía y por el atractivo que ofrece la inversión extranjera, es la cuarta economía más grande de América Latina tras Brasil, México y Argentina. En clasificación internacional, con más de 50 millones de habitantes, se encuentra dentro de los 30 mayores del mundo. Hasta los años 1950 e incluso hasta la década anterior, el principal medio de Colombia para obtener divisas se centraba principalmente en las exportaciones externas o ventas externas de café. Sin embargo, existen varios sectores que han hecho que Colombia sea uno de los países más reconocidos por su producción, como lo son las esmeraldas, la floricultura. También se destacan los sectores de la industria automotriz, textiles y la importación del oro, zafiros, diamantes y entre otros productos. Quiero decirles a todos que muchas gracias por oír nuestro noticiero, por estar pendientes de todas estas secciones y de todo lo que hacemos día a día para que este sea un noticiero agradable e impecable. Muchas gracias. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to our newscast. Today, we're gonna talk about Charles Darwin, considered one of the fathers of the biology, and an important English naturalist whose scientific theory of evolution by natural selection became the foundation of modern evolutionary studies. That's right, and today we will talk about biology, and at this branch we'll start with our own next. Michael Gutierrez was interesting things to say. In Darwin's day, there was no rigid definition of the Darwinism, and it was used by opponents and proponents of Darwin's biological theory alike to men. Whatever they wanted is a larger context. The ideas had international influence, and Ernst Haeckel developed what was known as Darwinism in Germany. Although like Spencer's evolution, Haeckel's Darwinism had only wrought response to the theory of Charles Darwin and was not centered on natural selection. Alfred Russel once went on a lecture tour across the United States, starting in New York and going to via Boston, Washington, Kansas, Iowa, and Nebraska to California, lecturing on what called Darwinism with Annie. In his book Darwin's, Wallace had used the term pure Darwinism, which proposed a greater efficacy for natural selection. George Romans dubbed this view as Wallace, noting that contrast to Darwin. This position was advocating a pure theory, natural selection of exclusion, and supplementary theory. Thank you, Michael. Ahora vamos con nuestro periodista José Arenas. José, estamos contigo. Terminology confusion. Darwin's subsequently referred to the specific concepts of natural selection, the Weismann barrier, or the central dogma of molecular biology. Dogma, the term usually refers strictly to biology evolution. Creationists have appropriated it to refer to the origin of life. It is therefore considered life acceptance of Darwin's and of his predecessors. Work in place of the other concepts, including the wind, the zinc, and the extraterrestrial origins. English biologist Thomas Henry Huxley coined the term Darwin's Napoleon. It was used to describe evolutionary concepts in general, including early concepts published by English philosopher Herbert Spencer. Many of the proponents of Darwin's at that time, including Huxley, had reservations of the significance of natural selection, and Darwin himself have credence to what was later called the Lamarck's Creed, now Darwin's. Of German evolutionary biologist August Weismann against
few supports in the late about something called the eclipse of revolutionary tendencies, which eventually proved the early 20th century. Incorporation natural selection with the population genetics and Mendelian genetics derived Darwin's name out of the form, while the term Darwin's has remained in use among the public when referring to modern evolutionary theory. It was currently being argued by science writers such as Libby Hudson, Henry Scott, and Carl Saften that it is inappropriate. For example, Darwin was unfamiliar with the work of the Moravian synthetists and the Winstenia Frere, Gregor Mendel, and result only have incorrect understanding of their heredity. The naturally has an inkling of later theoretical developments and like Mendel himself, he known audience of genetic drift. For example, in the United States, creationists often use the term Darwin's an imperative term in reference to life social scientific materialism. But in the United Kingdom, the term has no negative connotations, being freely used the term of no negative connotation. Being freely used has shortened for the body of theory dealing with evolution, and in particular with evolution by natural selection. Thank you, José. Gracias por esa grande explicación. Ahora vamos con nuestro periodista más reconocido. Vamos con José Miguel Móvil. José, estamos contigo. In the United Kingdom, the term often retained is positive, sensing as reference as to natural selection, and for example, British Adele Richard Dawkins wrote in his collection of essays A Devil Champlain, published in 2003, that a science is Darwinism. In political discussion in the United States, the term is mostly used by enemies. It's a rhetorical device to make evolution seem like a king of right. Like Chapman, say Harvard University biologist O. Wilson, he adds, science don't it call it Darwinism. In involuntary aesthetics theory, there is evidence that perception of beauty are determined by natural selection and the default Darwinian that think aspect of people and landscape considered beautiful are typical found in situations like to give innate survival of the perceived human genes. Gracias, periodista José. Ahora vamos con Juan Diego Ponce León. Huxley, upon first reading Darwin's theory in 1858, responded, "How extremely stupid not to have thought that." While the term Darwinism has been used previously to refer to the work of Erasmus Darwin in the late 18th century, the term as understood to date was introduced when Charles Darwin's 1859 book of the Origin of Species was reviewed by Thomas Henry Huxley in April of 1860. Issues of Western Mind Review, having highlighted the book as veritably Whitworth gone in the armory of liberalism, promoting scientific naturalism over theology, and praising the usefulness of Darwin ideas, while expressing professional reservations about Darwin's realism and doubting it could be proved that natural selection could form new species. Huxley compared Darwin's achievement to that of Nicholas Copernicus and explained Platon and emotion. What if the orbit of Darwin should be a little too circular? What if the species should offer residual phenomena here and there, not strictly by natural selection? 20 years hence, naturalists may be in a position to say whether this or is not the case, but in either event they will owe the author of Original of Species an immense debt of gratitude and view it as a goal. We do not believe that since the publication of Bombay's research and development 30 years ago, any work has appeared circulate to expert so large in influence, not only the future of biology, but in extending the domination of science over regions of thought into which she has, as yet, hardly penetrated.
are the basic tenets of evolution by natural selection as defined by Darwin. More individuals are produced each generations that can survive. Phenotypic variation exists among individuals and variation is heritable. Those individuals with hereditary traits better suited on environment will survive. When the productive isolation occurs, new species will form. In the animal world, we have a sense of vast majority of species living in societies, and they are final susceptible of best and in the struggle for life. Understood, of course, is in the wide Darwinian sense, not the struggle for the sheer means of existence, but a struggle against all natural conditions unfavorable for the species, the animal species, in which individual struggle has been reduced to northwest limits, and the practice of mutual aid has attempted to great development. And variability is more number of most prosperous and the most open for good progress. The mutual protection will obtain in this case that possibly attain old age in accumulating species. It had into the development and for the go associated habits. So, the maintenance of species is extinction and for the progressive evolution. Then social species of contrary are doomed to decay. The last one that Peter proposed in multi-factor of evolution conclusion. Thank you, Juan Diego Ponce de León. Y ahora para concluir vamos a hablar con nuestro periodista Edwin Pérez, uno de los mejores periodistas que tenemos en el canal. Edwin, estamos contigo. Hello, very good boys and girls. On the news today, come take a light about Darwin's theory after 19th century Darwinism so came to stand for an entire range of evolutionary and after revolutionary philosophies about both biology and society. One of the more prominent approaches shown in the 1864 for so far survival of the 50s by Herbert Spencer later became emblematic of Darwin's, even though Spencer's own understanding of evolutionary, as in the 1857 was more similar to that of Jean Baptiste Lamarck that to that of Darwin, and predated the publication of Darwin theory in 1859, what is now called social Darwinism was in its day synonymous with Darwin's the application of Darwinian principles of struggle to society, usually in support of anti-slavery political agenda. Another interpretation, one notable
voted by Darwin's half-cousin Francis Galton was that Darwin's implied that because natural selection was apparent, no longer working on civilized people, it was possible for inferior state of people would normally be filtered out of the handful to ever help the superior strength, strengths and evolutionary corrective measures would be desirable. The foundation of ethnic genes. Bye. Quiero decirles a todos que muchas gracias por oír nuestro noticiero, por estar pendientes de todas estas secciones y de todo lo que hacemos día a día para que este sea un noticiero agradable e impecable. Muchas gracias.